En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti. Hermanos, seguimos con la predicación expositiva a la carta a los Gálatas. Estamos en el capítulo 5. Hoy vamos a tomar los versículos del 7 al 10. Eduardo, ¿puedes leerlo, por favor? Si lo pone Elisa, claro. Versículos del 5, Gálatas 5, del 7 al 10. Versículo 7 al 10. Del 7 al 10, ¿no? Vosotros corríais bien. Quien os estorbó para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Gracias, Eduardo. Hoy solo traigo 3 puntos. ¿Quién te está estorbando? ¿Quién te está estorbando? El segundo, 3 advertencias para no tropezar en tu carrera cristiana. Y el tercer punto, la confianza del pastor. La confianza del pastor. Hermanos, ya sabemos que el tema principal que estamos tratando en toda la carta de Gálatas es el evangelio de la justificación por la sola fe, sin las obras de la ley, ¿verdad? Defendidas contra los detractores judaizantes que vienen con otra doctrina. La fe, sí, ellos dicen la fe, malas obras de la ley. Pablo está tratando de defender esa línea roja que ya ha establecido, que es el evangelio, es la sola fe, ¿verdad? La justificación, la santificación por sola fe, por gracia, por medio de la fe, y esto es don de Dios, ¿verdad? Ambas cosas es don de Dios. Es por gracia, es un regalo, y la fe también es un don, es un regalo que Dios te da una vez que has sido transformado, regenerado. Como aplicación de este tema principal, el evangelio produce una verdadera libertad. Esto ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? La libertad que Cristo nos ha dado por medio de la cruz de Calvario, por medio del sacrificio en la cruz, de su sangre. Por tanto, lo que los Gálatas nos pide es que estemos firmes. Nos ha pedido que estemos firmes en ese camino, que no nos vayamos a extraviar. Así como lo está Pablo. Pablo está firme y él nos exhorta a los Gálatas, y aplicándolo a nosotros, a estar firme. Quien se gloríe en la cruz de Cristo. Si tú te glorías en la cruz de Cristo, estás firme en lo que has creído, en la fe. Para ello vamos a ir al primer punto. ¿Quién te está estorbando? ¿Se entiende la palabra estorbar, verdad? Estorbar. ¿Quién te está estorbando? Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y vemos 2 cosas, estorbar y no obedecer, ¿verdad? Alguien te estorbó y no obedeces. ¿De qué está hablando Pablo cuando habla de estorbar? Empieza con no corrías, ¿verdad? Vosotros corrías bien. Estamos hablando de una carrera. Ahora bien, son fechas que en Europa y el mundo entero está puesto en los ojos de un país, en concreto una ciudad que es París. París, más conocida como la ciudad de la luz, ¿verdad? La ciudad del amor, la ciudad de la luz que nunca se apaga. Y por mi experiencia propia, la ciudad del sonido de las ambulancias, de los bomberos. Un recuerdo bonito, mañana, tarde y noche, ambulancias y bomberos, la luz poca, el amor poco, porque había muchas borracheras y fiestas por todos lados. Se me quedó a mí la música de los bomberos y de los sonidos. Pero los ojos están puestos porque han empezado las Olimpiadas, ¿verdad? Aunque de una forma blasfema, ¿verdad? Hacia la fe cristiana. Cada vez salía ahí respeto. Salía respeto en palabras, sí, en francés, respeto. Y luego no respetaron la fe cristiana, ¿verdad?
Amor, ¿qué clase de amor demostraron, verdad? A la fe. Pero bueno, los ojos están puestos en París, en las Olimpiadas. Varias personas van a demostrar sus cualidades, sus capacidades atléticas, representando cada uno a su propio país. Una de esas disciplinas y las más atractivas es la de velocidad. Es la de la velocidad. Una carrera de 100 metros es la más atractiva de todas, la más llamativa, la carrera de 100 metros, el cual puede vencer o no la marca anterior de las Olimpiadas. Aunque no lo crean, pero por favor, créanlo, Pablo utiliza el mismo lenguaje de la carrera para referirse a nuestro caminar diario. Esa misma carrera que él utilizó en su tiempo romano, en el tiempo griego de las carreras atléticas, ¿verdad? Él está ahora aplicándolo a esa carrera en el caminar diario del creyente. Este lenguaje es típico en Pablo. En diferentes partes de sus escritos lo ha demostrado en Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Y lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Filipenses 2:16. Asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Alessandro, ¿lo puedes leer, por favor? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo a mi cuerpo y le pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias, Alessandro. ¿Te das cuenta? Pablo utiliza una metáfora, ¿verdad? La carrera para la vida cristiana. Está hablando de esa carrera en el estadio, esa lucha, para hablar de la vida cristiana, del creyente. Es así como empieza el versículo, ¿verdad? Vosotros corríais bien. Ahora ellos no están diciendo corrían bien, Pablo, vamos a hacer las Olimpiadas aquí en Gálatas. No, ellos han entendido que está hablando de esa vida cristiana que tienen ellos, de ese caminar como cristianos. Así que, amados hermanos, hay dos tipos de revelaciones. Pablo se está dirigiendo a los hermanos gentiles, Pablo se está dirigiendo a los creyentes de Galacia y les dice, vosotros corrías bien. Y Pablo también les está diciendo a vosotros, corréis bien, están corriendo bien. Pablo les dice a estos hermanos de Galacia que están haciendo una buena carrera en su vida cristiana. Empezaron bien. ¿Recuerdan ustedes cómo empezó la carta, verdad? Cuando comenzamos a predicar la carta a los Gálatas, empezaron una buena carrera. Pablo llega a Galacia enfermo, ¿lo recuerdan? Pablo llega enfermo a Galacia. Él recibió la atención de esta gente, él recibió la atención de este pueblo, a pesar de que este pueblo tenía sus creencias idólatras y su religión lleno de supersticiones. Ahora, a este pueblo supersticioso llega un enfermo. Sí, Pablo está enfermo. Y en su cabeza religiosa y supersticiosa debería ser, si Pablo está enfermo, esta persona que ha venido a nuestro pueblo está enfermo, es porque Dios lo está castigando. Si está enfermo, porque ha llevado un castigo, un juicio de los dioses. Y si nosotros le damos cobijo a este enfermo, Dios, su Dios de ellos, ¿verdad?, nos va a dar juicio a nosotros también. Va a traer juicio a nosotros. Pero ellos no.
Ellos, a pesar de su sistema religioso, a pesar de su sistema pagano, a pesar de sus idolatrías, a pesar de sus supersticiones, aceptan a Pablo estando enfermo. A Pablo lo cuidan de su enfermedad. A Pablo lo cuidan de su enfermedad. Pero de paso, ellos reciben algo especial, algo que no se esperaban, la predicación del evangelio. Ellos fueron en contra de sus creencias, en contra de sus supersticiones, y al recibir a Pablo, a pesar que estaba enfermo, recibieron el evangelio y los gálatas fueron bendecidos. Los gálatas fueron bendecidos con el mensaje del evangelio, que es poder de salvación. Gálatas 4, de 2 al 15 dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que es causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio cuando fue recibido. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, pero más bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mira el trato de los Gálatas. ¿Dónde pues está su satisfacción que experimentabais? Porque yo os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. El amor que tuvo Gálatas hacia su pastor Pablo. Amados hermanos, hay dos tipos de revelaciones. Dos tipos de revelación. ¿Cómo Dios se ha revelado al ser humano? Una es la general por medio de todo lo creado. Toda la creación cuenta su gloria. Pero las personas, en vez de darle gloria, amaron más las tinieblas y crearon sus propios dioses hechos con sus propias manos. Esta revelación general no salva. Solo demuestra que Dios existe. Pero el mundo entero, el ser humano, hizo sus propios dioses. Pero también tenemos esa revelación especial. Una revelación especial por el cual Dios se ha revelado de diferentes maneras. Uno, por medio de su pacto, ¿verdad? Hemos visto el pacto con la ley y la promesa. También se ha revelado en esa revelación especial por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que revela a los profetas, a los reyes, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de la palabra escrita de Dios. Es una revelación especial. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, hoy en día, nos habla por el Hijo. Nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pastor, ¿cómo Dios se revela a nosotros? ¿Cómo nos habla? Por medio del Hijo. ¿Y dónde encuentro lo del Hijo? En la palabra, por medio de la palabra. Los hermanos de Galacia recibieron a Pablo como si hubieran recibido a Cristo mismo. Y al recibir a Cristo mismo, reciben esa revelación especial. ¿Por medio de quién nos habla el Padre hoy en día? Por medio del Hijo. Y ellos recibieron como si fuera Cristo mismo. Recibieron a Cristo mismo y recibieron el Evangelio. Recibieron el Evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que cree. Al judío primeramente y al griego y al gentil. Y sobre todo, no nos avergonzamos de lo que hemos creído. El día que recibieron a Pablo, lo recibieron en amor a pesar de con su condición pagana. Ellos eran paganos. A pesar de ello, lo recibieron con amor y fueron bendecidos por Dios. A ellos se les reveló Cristo por medio del Evangelio y todo esto solamente por medio de la fe. Creyeron el mensaje que Pablo les trajo. Los de Galacia no tuvieron nada que hacer. Ellos no tuvieron nada que hacer para ganarse la justificación. Ellos solamente recibieron a Pablo. No sabían que traía el Evangelio. Ellos recibieron a un enfermo. No hicieron nada. Pero se les enseñó por medio de Pablo la justificación, el Evangelio. Ellos solamente recibieron a un enfermo.
Pero a pesar de sus supersticiones, sin saber lo que esperaban, sin saber que este era un enviado de Dios, porque Pablo es apóstol, enviado, sin saber que era un enviado de Dios para predicar su evangelio, sin saber que el Espíritu Santo ya estaba obrando en ellos, sin saber que Dios había ordenado, de ordenar, no de dar una orden, Dios había ordenado todos los hechos y todas las realidades por medio de la providencia de Dios para que esta gente pagana y supersticiosa llegue a los pies de Cristo. El Espíritu Santo ya lo estaba ordenando, ya estaba obrando en ellos. Ahora ellos han empezado esta buena carrera. Así que Pablo dice, empezaron bien esta carrera. ¿Te das cuenta lo que implica, todo lo que implica que empezaron esta buena carrera en la vida cristiana? Vosotros empezasteis bien, empezaron bien, sin ser creyentes, al recibir al apóstol, empezaron bien una vez transformados, regenerados, empezaron una nueva vida en Cristo, empezaron bien. Ellos poco a poco empezaron a conocer el evangelio por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, en el tiempo que estuvo Pablo en persona. Luego tuvo que viajar, ¿verdad? Él no se quedaba, viajaba. ¿Cómo has empezado, hermano, tú tu carrera cristiana? ¿Cómo has empezado tu carrera cristiana? ¿Recuerdas ese primer amor? Porque nacer de nuevo lleva un primer amor. ¿Recuerdas ese primer amor? ¿Cómo has avanzado en esa carrera? ¿Cómo estás avanzando en esa carrera? ¿Te has apartado de la carrera por algún motivo? Empezaste bien la carrera. ¿Quién no empieza bien una carrera? ¿Verdad? Con ese amor tan dulce, ese primer amor en Cristo. Hasta que casi la mayoría de veces no alimentamos ese fuego, no alimentamos esa llama que hay en nosotros, esa pasión por el evangelio. Los afanes de la vida toman el primer lugar. Seguimos en esa carrera, pero nos ponemos vallas para saltarlas. Nos vamos poniendo vallas para ir saltándolas. Tropezamos, resbalamos, dice la palabra en Hebreos. Resbalamos en el camino, tropezamos, pero sin alimentar esa pasión por el evangelio. Es en ese preciso momento que la iglesia debe despertar, debe levantar, debe avivar a su hermano. Porque si tú te has puesto vallas y estás tropezando y estás resbalándote, ¿quién más va a levantarte? Si has tropezado, has resbalado y has caído, ¿quién más? Debe ser tu hermano. Sí, es el Espíritu Santo quien va a avivarte en tu interior, en tu persona, es el Espíritu Santo. Pero es la iglesia que debe estar pendiente de los hermanos. En este caso, en el enfriamiento de los hermanos, ya hemos hablado, ¿verdad? En el curso, el enfriamiento, debes ayudar a tu hermano. Amado hermano, en medio de esto, aviva tu fe. Sí, debes avivar tú mismo tu fe, pero también ayuda a tu hermano si ha resbalado, si ha caído. Ayuda a tu hermana, a pesar que esté pasando por el valle de la muerte, como lo dice, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú que está pasando por el valle de la muerte? Si no pones atención a tus hermanos, a sus hermanas. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Primera de Tesalonicenses 5, 9, 11. Porque no nos has puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estás haciendo, así como lo hacéis. Dios va a avivarte cada día. A pesar del valle de tinieblas que estés atravesando, Dios va a avivarte. A pesar de ese valle de muerte, Dios siempre va a estar contigo.
Pero también está tu hermano quien debe animarte. Y no me refiero a animar que le hagas barra, que le hagas hurras, que agarres el pompón y empiezas a hacerle ánimo. No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a que el pastor le diga a su congregación: eres un campeón, tú puedes salir adelante. Pero el hermano y yo no hago nada para que el hermano salga adelante de ese valle, para que salga de ese valle. ¿De qué sirve llamarte un campeón si no funjo de pastor, si no hago de pastor de ovejas? ¿De qué sirve que tu hermano te diga que eres un campeón si tienes frío y no te da la manta? Si tienes hambre y no te da de comer. ¿De qué sirve? Animaos conlleva un acercamiento íntimo. Cuando el texto dice animaos, eso conlleva una intimidad entre los hermanos. Lleva una relación de amor en Cristo con tu hermano, donde tú pondrás tus pantalones, donde te pondrás en sus pantalones para vivir lo que está viviendo tu hermano. Es ponerte en los pantalones de tu hermano, atravesar ese valle junto a tu hermano. Y todo eso es por amor de Cristo. Es por amor a tu hermano. Es el amor de Cristo que te mueve a ayudarle en su carga y ponerlo en tu nombre, sin importar el nivel de carga que tenga tu hermano. Solo te pido que medites esto. Somos bautistas reformados. No somos una iglesia triste, como anda diciendo por ahí la gente, porque no hablamos en lenguas. Somos apagados en el espíritu. O porque, según dicen, no tenemos el fuego del Espíritu Santo. No sé de dónde sacan eso. ¿De qué sirve tener todas esas manifestaciones que dicen tener si no sirven a su hermano? Si no sirven, ¿de qué vale ser tú un nivel más que el otro? Si no sirves a tu hermano, si menosprecias el que está en el otro nivel. ¿De qué sirve si no ayudas a tu hermano? Si no ayudas a tu prójimo. Escucha este texto. Porque si a tu enemigo debes tratarlo así, ¿cuánto más a tu hermano en Cristo? Y medita, Lucas 6, 27 al 31. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Debes amar, es un imperativo, debes amar a tu enemigo. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Al que te hiere una mejilla, préstale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidáis que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Los hermanos de Galacia empezaron bien la carrera. Y así se mantuvieron e hicieron, ¿verdad? Se hicieron conocidos. Pero algo pasó que lo ha cambiado todo. Algo ha pasado. Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica evangelio del que habéis recibido, un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Y más adelante en Gálatas 3, 1 al 5 dice: oh Gálatas insensatos, necios, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley, como dicen los judaizantes, o por el oír con fe? ¿Es por obras o solo por fe? ¿Tan necio soy? Pablo está muy fuerte, ¿verdad? Cuando predicamos, recuerdan, Pablo está salido por completo y abochornado, recuerdan que decíamos.
Pablo les está llamando necios a sus hermanos, insensatos. Habiendo comenzado por el Espíritu, regenerados, transformados, ahora vais a acabar por la carne, por las obras, por el beneficio de las obras. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, el Padre, y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por la fe o por las obras? Tanto el oír como el obrar. ¿Qué ha pasado con los Gálatas? Otro evangelio diferente, un falso evangelio. Los hermanos que empezaron bien la carrera han tropezado. Como dice Hebreos, se han deslizado, se han caído para atrás, han tropezado, se han resbalado. Están haciéndose una carrera mucho más difícil, poniéndose ellos mismos piedras en el camino, poniéndose zancadillas ellos mismos. ¿Te has puesto una zancadilla cuando corre y te tropieza? Elisa, ¿verdad? Elisa se tropieza con todo, ¿verdad? En la casa, no ahora en el camino, Te pones zancadillas tú mismo. Han dejado de escuchar el evangelio que Pablo predica, poniendo su atención a falsos maestros judaizantes que os celan, dice el texto, para ellos mismos. Pablo, siguen a Pablo, no, deben seguirnos a nosotros. A Pablo, un apóstol autoimpuesto, como me dijeron a mí una vez, tú eres un pastor antiimpuesto, dictatorial, me dijeron y todo eso. Digo, pues vale, entra por aquí y me sale por aquí. Lo mismo estaban hablando con Pablo. Este es un apóstol antiimpuesto. ¿Por qué? Porque él mismo dijo que era adoptivo. Ah, eres adoptivo, entonces no eres de los 12, eres antiimpuesto, autoimpuesto. Ellos querían ese celo para ellos mismos, para ellos, solo para ellos mismos. Ellos estaban buscando su fama, estos falsos maestros, buscando una fama para ellos mismos. Buscaban a corderitos que le digan amén a todo. Todo lo que os mandan estos judaizantes. Y están escuchando un falso evangelio, tú puedas decir amén. Y se recuerdan el estudio, esto no lo pueden hacer con hermanos maduros en la fe. Siempre van a buscar hermanos que están empezando o débiles en la fe, los domingueros. Siempre van a buscar gente que no está anclada en la palabra para que os sigan. Por eso estudien la palabra, para que no se dejen engañar por falsos maestros judaizantes. Por este motivo, Pablo nos va a dar tres evidencias de los falsos maestros. En este caso, de la iglesia de Galacia. 3 evidencias de los judaizantes. Pero mientras predico, quiero que apliques esta advertencia en tu vida. Porque está hablando de una carrera. De tu carrera en la vida cristiana. Sí, Pablo va a dar 3 advertencias de los judaizantes. Pero aplícalo en tu carrera. Aplícalo en tu vida. Porque seguro que estás luchando. Seguro que estás luchando cada día en esta carrera. O estás dejándote llevar por alguna de ellas u otras que se mencionan, de las que vamos a ver. Medita, hermano, en qué pie puedes estar cojeando. Medita en qué pie puedes estar cojeando. El punto 2. 3 advertencias para no tropezar en tu carrera cristiana. Y volvamos otra vez al versículo 7. Vosotros corrían bien. Ya hemos visto, corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? La primera advertencia. ¿Quién te está estorbando para obedecer la verdad? ¿Quién te está estorbando? Estos falsos maestros judaizantes, sacerdotes, pastores, ancianos, profetas y apóstoles modernos son piedra de tropiezo para los creyentes. Son piedra de tropiezo para los creyentes. Ellos son estorbo en la carrera cristiana con una falsa doctrina. ¿Quién te estorbó? ¿Quién te interrumpió la carrera de vuestra profesión?
Por ejemplo, se ve mucho en el fútbol. Así que, ¿qué quiere decir que estorbó, interrumpió? Pues esto se ve mucho en el fútbol. Estás en una carrera, hay dos jugadores detrás del balón, están luchando por la posesión del balón, pero uno de ellos se interpone poniendo su cuerpo, ¿verdad? Están los dos jugadores y yo me interpongo y pongo mi cuerpo y te quito el balón. Eso es estorbar. Pablo está diciendo, ¿quién te estorbó en la carrera? En otro caso sería en esta carrera de 100 metros que empecé, donde ilegalmente se interpone tu contrario para estorbarte y no puedas llegar a esa meta. Estás corriendo en una carrera de 100 metros y él se interpone en tu camino y te obstaculiza para no llegar a la meta, para que no llegues a la meta. Estos falsos maestros que se han introducido un falso evangelio como si fuera otro, y sabemos que no hay ningún otro evangelio más que uno, que es el verdadero que predicaba Pablo. El evangelio de Cristo. Una falsa doctrina de la justificación por medio de las obras de la ley, obedeciendo toda la ley, menospreciando el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, para ellos mismos mutilarse la carne en el acto de la circuncisión, ingresando a un sistema basado en la pura, perfecta e incondicional obediencia y total a la ley de Dios, a la ley del pacto. Y si obedeces una, obedeces toda. Y si transgredes una, transgredes toda. Transgredes un solo mandamiento, has roto toda la ley. Y si rompes toda la ley, debes pagar. Ya no solo cortándote el prepucio para ingresar y derramando la sangre, sino que debes hacer sacrificios. La ley demanda hacer sacrificios. Los judaizantes se lo habían quedado calladicos. No, por las obras de la ley, pero no explicaban qué eran las obras de la ley. Pablo tiene que explicarles qué son las obras de la ley. Si rompes la ley, debes pagarlo. No solo al principio cortándote el prepucio y derramando tu sangre. No la de Cristo, la tuya. No la de Cristo, la tuya. Tendrías que sacrificar animalitos en obediencia a la ley, porque tú estás sujeto a la ley. En serio, hermanos. Abandonen, le dice Pablo, abandonen su libertad de Cristo. ¿Van a abandonar su libertad de Cristo? Fuiste liberados de la condena del paganismo. Los gálatas eran paganos, no eran judíos. Viene Pablo, les predica el evangelio, ¿verdad? El evangelio los libera del paganismo, de las supersticiones, del chamanismo, de las brujerías, de las magias, para ahora ponerte las cadenas de un sistema religioso caduco, dejándote llevar no por la ley de Cristo, no andando en la ley de Cristo, sino en la ley de la obediencia para llegar a la justificación. No a la justificación por medio de la sangre de Cristo, sino en la obediencia de la ley. ¿Quién se interpuso en la buena carrera que estabas haciendo? ¿Tu novia? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus estudios? ¿Tu ego? ¿Tu ego? ¿Tu ego de creyente que lo sabe todo? ¿Que los demás son inferiores y con falta de conocimiento de la verdad? Eso está mucho por internet. ¿Tu situación en este valle de tinieblas? ¿Tu situación en este valle de muerte? A pesar de que Dios está contigo en todo momento, dejaste de llevarte por Dios y te dejaste llevar por los afanes. ¿Te olvidaste de confiar en Dios en medio de este valle? Amado hermano, ¿quién te está alejando? ¿Quién te está estorbando? ¿Quién te está interrumpiendo en la carrera de la fe? ¿En qué te estás apartando? ¿En qué estás apartando la mirada de la meta? Yo os he preguntado, ¿en quién os ha apartado de la carrera?
hacia la meta. Pero ahora te pregunto, ¿quién te apartó de seguir la verdad? Porque una cosa es apartarte de la carrera, ¿verdad? La meta. Pero ¿quién te está apartando de la verdad del Evangelio? Y los judaizantes no solamente fueron apartados del camino de la carrera, ¿verdad? Y desviándolos, sino de la verdad, dice el texto, de la verdad del Evangelio, de la sola fe. Ya no solo te apartó de la carrera en la vida cristiana, sino que te está apartando del Evangelio. Ellos, los de Galacia, habían dejado de obedecer la verdad. Con esta verdad se quiere señalar la revelación especial de Dios, como estaba formulada en el Evangelio, proclamado por Pablo y por los demás apóstoles, compañeros de su milicia. ¿Y cuál verdad? ¿Cuál verdad? Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. De esa verdad se estaban apartando los de Galacia. De esa verdad. Cristo presentado como el crucificado. Cristo con todos sus méritos conseguidos en la cruz del Calvario, en la resurrección, en la ascensión del Padre. ¿Quién os engañó para no obedecer la verdad? Ahora corren una carrera que no es la del Evangelio. ¿Os ha pasado alguna vez en vuestras vidas? ¿Os ha pasado en esta buena carrera y han tropezado? ¿Y algunos se han alejado de la verdad? ¿A qué te ha pasado alguna vez en tu vida? ¿Has aprendido la lección? Y si has aprendido la lección, ¿vas a confortar a tu hermano que puede que esté viviendo esa misma etapa que tú viviste y has experimentado? Y tú que estás en la etapa de tu primer amor, procura y aprende de la lucha de los Gálatas. Que no sea en vano esta predicación. Aprende de la lucha de los Gálatas. No te apartes del camino. Sigue la verdad del Evangelio expuesto y escrito en la palabra de Dios. Y solamente esta es la verdad. Gálatas 5:8. Esta persuasión no procede del que os llama. Segunda advertencia. Es Cristo quien os llamó. Claro, en el texto lo dice negativamente. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y yo he puesto el subtítulo he puesto yo positivamente. Es Cristo quien os llama. ¿Quién os engañó? ¿Quién os engañó? ¿Quién os desvió? ¿Quién se interpuso? ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Los judaizantes? Los judaizantes que enseñan una salvación de fe más obras de la ley, ocultando la inserción de un sistema religioso, un derramamiento de sangre en la circuncisión tuya y no la de Cristo en la cruz del Calvario. Porque eso es lo que estaban enseñando los judaizantes. Deben entrar a un sistema por medio de la circuncisión, derramamiento de sangre. La tuya, no la de Cristo. Ahora bien, esta persuasión, al igual que en el texto anterior con la palabra estorbo, no procede de aquel que os llamó. No procede de aquel que os llamó. Entonces, ¿quién te llamó? Si no procede del que me llamó, los judaizantes, ¿quién me ha llamado en la carrera? ¿Fueron los judaizantes? ¿Fueron los judaizantes porque vosotros ya estaban en la carrera y corrían bien? ¿Quién os estorbó? ¿Quién os persuadió de no obedecer la verdad? Los judaizantes. Fueron los judaizantes. Sabiendo quiénes fueron los que no nos llamaron, los judaizantes no fueron los que nos llamaron, sabiendo quién nos llamó a la verdad del Evangelio, por medio de esa revelación especial, es Dios mismo. Quien te llamó fue Dios. No los judaizantes para apartarte del otro camino. No, fue Dios. Romanos 8, 28, 30. Y sabemos que a los que ama Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Dios, a su propósito son llamados. Porque a los que antes de la fundación del mundo, dice Efesios, aquí dice, antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios nos llamó para hacer su voluntad. Dios nos llamó para hacer su propósito. Y así debería ser. Esto no es un estorbo, hacer la voluntad de Dios. Esto no es un estorbo. Es una bendición. Así que Dios no viene a estorbarte, viene a bendecirte. Entonces, ¿quién os persuade para apartarse de la verdad? ¿Quién os persuade para apartarse de la bendición de Dios? ¿Quién os persuade para apartarse de la fe del Evangelio, de la doctrina de la justificación solo por gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Quién os persuade? Porque no es el que os llamó el que los persuade para alejarse. Tómate unos segundos. Identifica quién te está persuadiendo a no obedecer la verdad de Dios, su evangelio, su palabra. ¿Quién os aparta de la buena carrera reflejada en tu vida cristiana y en tu comunión con Dios? Medita, identifica quién es esa persona, o esa cosa, o el trabajo, como hemos dicho. ¿Quién es? ¿Qué es? Ahora bien, si es tu caso y has identificado ese estorbo en tu vida, y espero que no sea tu esposa o tu esposo, pero si has identificado, por más pequeño, por más que insignificante, por más inofensivo, que se disfrace de inofensivo, y hasta a veces se puede mostrar tierno, Pablo nos da una severa advertencia. En el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Inofensivo. Inofensivo, la levadura. La siguiente advertencia de este texto, de este versículo 9, elimina, aparta lo que te estorba en tu carrera cristiana. Amados hermanos, esta es una de las advertencias a las cuales debemos poner mucha atención, porque podemos aplicarla en muchos ámbitos de la vida. Podemos decir que en tu vida diaria debes tener cuidado con quién te juntas, con quiénes te estás juntando, quiénes pueden influenciar en tus actos de tu vida, con quién te estás juntando, si es alguien del mundo, si te atrae sus prácticas mundanas. Esta influencia que empieza poco a poco termina dominándote, termina atrayéndote al mundo. Te recomiendo que cortes estas amistades con estas malas prácticas. Podemos decir que causas aparentemente insignificantes pueden resultar en consecuencias trascendentales, sea para bien o sea para mal. Eres tú el que tiene que identificarlo. Consecuencias para bien, Mateo 13:33. Otra parábola les digo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Mira, forma positiva, la levadura, que tomó una mujer, escondió en 3 medidas de harina hasta que fue leudado. El reino creció, avanzó. Pero también para mal, 1 Corintios 5, 6, 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y la maldad, sino con panes sin levadura
sin sinceridad y de verdad. La misma levadura para cosas buenas, la misma levadura para cosas malas. Tú tienes que identificar quién es eso bueno que te está trayendo, que seguro que son tus hermanos en Cristo, y aquello malo que está perjudicándote en la vida. Ahora bien, la advertencia de Pablo con respecto al contexto de ¿qué? De la justificación por sola fe, y cómo los judaizantes han introducido un falso evangelio, un falso mensaje de salvación basado en el legalismo, en la obediencia de la ley, resultando solamente en fe más obras. A eso se está refiriendo Pablo con esta advertencia, a la doctrina. Dije que se puede usar este texto para varias, ¿verdad? Se puede aplicar para varios contextos de la vida, como con quién te juntas, como con quién escoges juntarte. Pero en el contexto es la doctrina. Pablo está refiriéndose a la doctrina. Amados hermanos, debemos estar atentos a las falsas doctrinas, por muy llamativas que sean, a pesar que puedan conmover tus sentimientos, a pesar que puedan conmover tu razón, pero que no están acorde a las Escrituras. Recordemos, una gota de veneno en un vaso de agua sigue siendo veneno. Una pequeña falsa doctrina escondida en una verdad sigue siendo una herejía, sigue siendo una falsa doctrina. Yo puedo hablar de Cristo, pero esconder una falsa doctrina. De igual forma, una pequeña mentira introducida en una verdad sigue siendo una gran mentira. Es lo que le pasó a la iglesia de Galacia. Ellos corrían bien, conocían el verdadero mensaje de salvación. Pero ¿qué pasó? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué pasó? No obedecieron la verdad. Y eso no solo es el Evangelio, sino que no obedecieron la verdad, la palabra entera, la Biblia. Empezaron su carrera con el Evangelio. Empezaron esa carrera, en ese camino, pero se desviaron. Dejaron de seguir escuchando la palabra, el mensaje del Evangelio. Ahora bien, esto no es nuevo. Si tú crees que esto es nuevo y la experiencia de los Gálatas es nuevo, estás equivocado. Esto no es nuevo. Te puede pasar a ti y debes estar alerta, pero también pasó en el primer pecado. Eva dejó de escuchar a su marido Adán. Adán, representante de Dios en el Edén. Adán dejó de escuchar a Dios para escuchar a su mujer. Adán y Eva dejaron de escuchar a Dios para escuchar a la serpiente antigua, el diablo. No es nuevo lo de los Gálatas. No es nuevo. Amados hermanos, la voz de Dios y lo que Dios quiere que tú hagas en su voluntad está en su palabra y debes prestar atención y reverencia a su palabra. No apartarte de Dios y de lo que dice. Ya vemos las consecuencias. Pero ¿qué pasa si primero nunca agarras la Biblia, nunca lees y nunca la estudias? Jamás vas a conocer la voluntad de Dios. Y segundo, si tú agarras la Biblia, pero te desvías del camino escuchando a otros que no enseñan conforme al Evangelio, te vas a terminar desviando del camino como los Gálatas. Conocían el Evangelio, empezaron la buena carrera, pero se desviaron por escuchar a otros falsos maestros con otro evangelio diferente. Un poco de levadura leuda toda la masa. Además, hermanos, el pecado es como un cáncer que se propaga, que se reproduce, de tal forma que un tumor maligno, por pequeño que sea al comienzo, al final puede destruir todo el cuerpo. Así es el pecado. Así es con quien te puedes juntar. Segunda de Timoteo 2, 14, 19. Pedro, ¿puedes leer, por favor? Recuérdales esto,
palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gracias, hermano. Estos desvíos suelen pasar en muchas denominaciones, en muchas corrientes de interpretación teológica. El preterismo total, que dice que Jesús vino, sí, dicen que Jesús vino en su segunda venida, pero en espíritu. No me imagino de dónde sacaron que Jesús abandone su cuerpo para venir en espíritu. Pero vino en el año 70 a destruir el templo y a traer juicio a Israel. Este es el preterismo total, no el parcial. Yo soy preterista parcial. Pero el total, el radical, dice que Jesucristo vino en la segunda venida, como segunda venida espiritual, y vino en juicio y destruyó Israel, ¿verdad? Destruyó Israel en el año 70 y el templo. ¿Cómo Jesucristo puede abandonar su cuerpo si están hechos uno para toda la vida, para siempre, eternamente? ¿Cómo puede ser eso? Hermanos, hay que tener cuidado con estas doctrinas. Estas pequeñas doctrinas antibíblicas o difíciles de sostener con la palabra pueden llevar a doctrinas desviándote de lo que realmente está escrito en la palabra de Dios. Hay otras más graves, como utilizar la palabra de Dios para sacar dinero, Cuando te dicen que tienes que diezmar con tu dinero obligatoriamente, hasta te ponen en un mural, obligatoriamente, que a principio de año, y lo vas a pillar, que a principio de año debes dar tu primicia. Y a veces tienes que dar tu casa, tu coche, tu terreno, y había una hermana aquí que así la trataron, que debían dar su coche, su casa, su terreno. Porque Dios va a multiplicar el bolsillo del pastor, el bolsillo de aquel que diezma, va a multiplicar su economía, pero realmente multiplica la del pastor y de los ancianos. Hay que decirlo, es verdad. Hermano, si tú vienes y ofrendas aquí voluntariamente, de corazón, y como Dios te ha dicho que digas según tu economía, hermano, 100 euros que te va a faltar, 20 euros que te va a faltar. No te digo que Dios va a multiplicar tu economía. Más bien te está faltando porque lo estás dando a la iglesia. Es que es así. Si Dios en su gracia te multiplica, te da beneficios, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Pero es el dinero que te va a faltar, que estás sacando de tu economía para darlo a la iglesia, para las necesidades de la iglesia. No puedo engañarte. No te voy a decir que Dios te va a multiplicar. Si lo haces con esa intención, hermano, estás perdido. Estás ganándote favores de Dios. Estás comprando el favor de Dios. ¿Qué va a pasar? Si estuviera Pedro aquí, hermano, te fulmina y te sacamos. Y viene tu mujer y también la sacamos muerta. No vengas a entregar la ofrenda de esa forma. Hazlo con amor. Hazlo con amor. No vengas con ese pensamiento de que debes dar tu coche, tu casa, no. Medita en esto, hermano. Un poco de levadura, sea una doctrina antibíblica, sea una pequeña influencia de un amigo del mundo, cualquier cosa que te desvíe del evangelio, por más pequeño que sea, leuda toda la masa. Cuando te des cuenta, te has apartado de la carrera. De este hermoso camino que es del evangelio. Medita en esto. ¿Estás haciendo una buena carrera? ¿Estás un poco desviado? ¿Qué doctrinas estás siguiendo? ¿Qué amigos o amigas te estás juntando? Que estás abriendo tu corazón a estas personas que te pueden llevar al mundo y tú abriendo tu corazón. Ten mucho cuidado que el enemigo se presenta como ángel de luz. No se presenta con cuernos, con colas y color rojo, no, sino con palabras bonitas y motivadoras. Por eso el tercer punto le he puesto confianza del pastor. No que confíes en el pastor, confianza del pastor. Gálatas 5:10 para terminar. Yo confío respecto, ¿te das cuenta? Mira cómo dice Pablo, yo confío respecto de vosotros en el Señor. Y ahora vamos a ver en qué se basa esa confianza.
que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. La pregunta que hice, ¿por quién estás persuadido? ¿Por quién estás persuadido? No nos olvidemos de esa pregunta. Amados hermanos, hay que darse cuenta de la fe que tiene un pastor por sus ovejas. Hay que discernir en la iglesia que estás y con el pastor que estás tratando. Debes discernir qué amor tiene el pastor por sus ovejas. Pero la confianza y la fe que tiene el pastor de una iglesia no está basado en sí mismo o en las ovejas, sino en Dios. En Dios. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, ¿te das cuenta? Yo no confío directamente en ti, porque tú puedes venir, Señor, Señor, en tu nombre eché muchos demonios. Tú no eres de mi redil. Puedes ser muy cristiano y echar demonios. Pero mi confianza en ti está basado en el Señor, en el Señor. Vosotros que han venido a la cruz, que habéis sido juntamente crucificado con Cristo. Amados hermanos, estáis unidos a Cristo, estáis unidos a Dios. La fe del pastor por sus ovejas está basado en esa unión mística con Dios mismo. Porque hermanos, si fuera una esperanza humana del pastor, sería una fe diluida y no pura. Porque como estamos manchados por el pecado, pero a pesar de ello nuestra fe está basada en la piedra angular que es Cristo, anclados en su palabra. La convicción o persuasión que tiene uno en cuanto a los Gálatas, con Pablo teniendo a los Gálatas, no descansaba en esa bondad innata que residía en ellos, en la bondad de los Gálatas, sino solamente en la relación que ellos tienen con Cristo. Pablo los amaba porque estaban relacionados, ¿verdad? Y había una comunión con Cristo. Cristo, el Señor de ellos, Cristo, el Señor de Pablo. Es este Señor, con mayúscula, Señor, habiendo comenzado una buena obra en los Gálatas, la llevará hasta su completa realización, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, la segunda venida. No espiritualmente, no en cuerpo y espíritu vendrá. Sí, hermanos, hasta que Jesucristo regrese, Pero tú desvíate de ese camino y Dios tendrá que disciplinarte. Aunque tenga que Él dejarte endurecer tu corazón, aunque Él tenga que dejarte caer en los placeres de tu corazón, porque mientras más se enfría, más placeres vas a tener por el pecado. Él te va a disciplinar, aunque endurezca tu corazón. Amados hermanos, empecé este sermón con el versículo 7, con el versículo 8 que dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. ¿Quién os estorbó? ¿Quién os persuadió de no caminar en la verdad? Pero Dios es justo. Y ahora nos dice en el versículo 10, mas el que os perturba, las mismas palabras que ha utilizado al principio para cerrar, llevará la sentencia, sea quien sea. Aquel que te está desviando del camino, ay, pobre de él. ¿Quién os estorbó? Hermanos míos, da igual quién os está estorbando, da igual quién os está persuadiendo o quién está influyendo en tu vida para desviarte. Dios tiene preparado su santa ira y justa para con esta persona. Da igual quién te estorba y puede llevarte, sea un título oficial en una gran iglesia como anciano, pastor, evangelista, profeta, apóstol, da igual. La ira de Dios está sobre esa persona por desviar al Hijo de Dios. Y cuando hablo de Hijo de Dios, a nosotros como hijos de Dios. Pero no creas porque Dios
que porque Dios apunta su ira sobre esta persona como los judaizantes, tú no seas culpable de tu pecado. Tú no seas culpable de tu pecado. No creas porque el que te está desviando, Dios va a castigarlo. No, a ti también te va a disciplinar. A ti también te va a disciplinar por desviarte de la palabra, por haber escuchado y puesto oídos a otros y no haber escuchado a Dios y su palabra. Te va a disciplinar. Todo acto tiene su consecuencia. Y si tú no estás alerta y caes en manos de estos falsos maestros, habrá consecuencias en tu vida cristiana. Habrá consecuencias en tu carrera. Habrá consecuencias en llegar a la meta. Te será más difícil tu carrera. Será una carrera con vallas, con tropiezos. ¿Por quién estás siendo persuadido? Es la pregunta. ¿Por quién estás siendo persuadido? Vamos a acabar. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amados hermanos, les doy dos textos. Les doy dos textos para no malinterpretar cada uno de sus textos en tu vida diaria, en esta carrera diaria llena de afanes, llena de aflicciones, llena de pruebas de Dios mismo, llenas de pruebas que no debemos confiar en aquellos o ellos, sino confiar en Dios, Espíritu Santo, quien nos acompaña y nos guía. Debes confiar en el Espíritu Santo. Todos aquellos, dice el texto, que son hijos de Dios, solo los creyentes, como los Gálatas o como tú, son guiados por el Espíritu Santo. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, sabiendo que Dios es quien guía cada uno de tus pasos. Todo lo que hagamos sea guiado y acorde a la palabra. Comer, beber u otra cosa que sea para la gloria de Dios Trino. Eso es estar persuadido de Dios. Eso es estar persuadido por Dios. Es lo mejor que te puede pasar en tu vida. A pesar de las aflicciones, a pesar del valle de tinieblas, a pesar por lo cual estás atravesando, dejarte guiar por el Espíritu Santo en medio de las pruebas. Amado hermano, no busques otras opciones. No busques otras opciones fuera de la guía de Dios, porque seguro, en algún momento puede que pienses que ya no hay solución. Puede que pienses que no hay solución, pero la hay. Y solo en Cristo todo saldrá bien. Solo en Cristo te saldrá bien. A pesar del momento angustioso que estés atravesando, pero lleno de paz y de gozo. Confía siempre en la providencia de Dios en tu vida y en la iglesia. Que a Dios sea la gloria, que Jesucristo regrese pronto. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.